Buenas tardes, queridos hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Pasaba por aquí una vez más para poder dar mi testimonio, que espero que sea de edificación para cada uno de ustedes. Pongan adelante del Señor cada palabra que va a salir de aquí, que estoy seguro de que a uno o a dos va a ser tocado con esto. Sabemos que como pueblo de Dios todos los días pasamos por un proceso, que no somos perfectos y tenemos miles, millones de defectos en la cual el Señor obra todos los días con nosotros, en nuestro caminar, en nuestro pensar, en nuestro hablar. Y en mi caso personal, el Señor ha tratado conmigo muchísimo con respecto a mi familia. Quizás ustedes estén pasando por lo similar o por otras circunstancias. El Señor sabe de cada uno. No sé si ustedes habrán escuchado sobre la cárcel espiritual. Esto es real, esto es así. Y en estos últimos tiempos es muy importante poder apercibirnos, clamar, pedir al Señor que nos saque si es que estamos dentro de una cárcel espiritual. ¿Y cómo llegamos a estar en una cárcel espiritual? Por querer hacer con nuestras fuerzas las cosas, de lo que Dios no nos está diciendo. En la palabra mismo dice, la palabra dice y repite una y otra vez, y la hemos leído tantas veces. Pero es como que entra en un oído y sale en otro. La palabra de Dios dice, no es con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Nosotros como hijos de Dios, cuando el Señor nos da revelaciones, o cuando el Señor nos muestra cosas en visiones, o un mensaje para compartir con los hermanos, nosotros muchas veces queremos que nuestra familia, y hablo lo mío en personal, que ellos lo reciban, que ellos lo tomen y que ellos caminen bajo la obediencia de Dios. Pero muchas veces nos olvidamos que cada uno tiene su tiempo y su proceso, así como la tenemos cada uno de nosotros con Dios también. Y una de las cosas que en la cual no me he dado cuenta, y por la gracia y misericordia de Dios me hizo ver, es que yo estaba poniendo una barrera para que el Señor no pudiera entrar a obrar en mi familia, porque yo quería hacer con mi fuerza. Y muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, sobre esto. Esto a mí me llevó a una cárcel espiritual que no me he dado cuenta. Hace 3 días aproximadamente el Señor viene trabajando conmigo sobre esto profundamente, y al tercer día he entendido, he comprendido de lo que el Señor me estaba queriendo decir. Y vaya que sí me he quebrantado tanto y he llorado tanto. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe cuando es sincero nuestra humillación hacia el Padre. Cada uno tenemos nuestra forma de humillar delante de Dios. Y por su gracia y misericordia, el Señor me sacó de esa cárcel espiritual. ¿Cómo sé que salí de esa cárcel espiritual? Porque anoche el Señor me dio un sueño donde yo estaba en una casa. Y escuchen y presten bien atención, porque yo en esa casa no estaba sola. Habían muchas personas y jóvenes. Esto es una advertencia para la iglesia. Yo estaba en esa casa tan triste. Había una persona que estaba ahí todo el tiempo encima de cada uno de los que estábamos ahí presos. Era una casa muy grande, era una casa amplia, era una casa linda, no era una casa fea. Pero no había amor, no había paz, era tristeza. Y esa persona tenía tenía en la mano papeles. Y yo sabía que esos papeles que tenía en la mano era como un documento que a él lo avalaba de que nosotros pertenecíamos a él. Todo lo que estábamos adentro de esa casa. Pero no sé de pronto cómo apareció un hombre
y me dice, salí por esa puerta porque ahora está distraído, sal y no mire para atrás y corre, pero tú sale ahora. Entonces yo abro la puerta lentamente, cierro lentamente y corro. Corro con toda mi fuerza. Cuando yo llego a una casa, veo que es la casa de mis padres. Cuando yo llego, veo a mi padre sentado, hablando con muchas personas. Y yo me acerco a mi padre y mi padre me dice, yo ahora no puedo. Ve para adentro que está tu madre. Entonces yo voy para adentro a ver a mi madre y mi madre estaba en una cama. Y el lugar de la cama que estaba mi mamá era hermoso, brillaba. Las sábanas eran blancas, brillosas, limpias. Y mi madre se tapaba con una sábana que era más o menos un color rosa claro, pero era precioso. No sé cómo describirlo, porque era algo de lo que yo vi, era hermoso. No hay una descripción que yo pueda decirles a ustedes. Pero yo me voy, quiero tocarle a mi mamá, me voy ahí encima de ella. Y mi mamá se descubre la cabeza y me mira. Y yo le pregunté esto a mi mamá, a mi madre. Y le digo, si tenía documento, el documento original mío. Y mi madre me dice sí, que ella tenía guardado ahí con ella. Entonces yo me quedo tranquila porque yo sabía que si mi madre tenía ese documento original, ya el otro no tenía, el que me tenía encarcelada a mí, no tenía autoridad sobre mí por más que tuviera ese papel, porque la original la tenía mi madre. En un momento no sé cómo salgo para la calle y me encuentro de vuelta con estas personas que me tenían encarcelada. Y yo trataba de agachar cabeza para no mirarle, pero mi padre estaba al lado mío. Y mi padre hablaban con ellos. Y yo miraba para un costado porque tenía mucho miedo que me llegaran a mirar, a verme y a llevarme de vuelta a ese lugar. Pero ellos no me reconocían. No me reconocían, pero me miraban así, pero no. Era algo que era invisible prácticamente. Era como que nunca me hubiesen visto. Por momento era invisible y por momento que me veían era como que nunca me hubiesen visto. Y cuando yo voy de vuelta con mi madre dentro de la casa, entran dos primas. Y estas dos primas me miraron con menosprecio y se me acercaron y me dijeron que como yo no estaba en la casa y le daban lástima verla a mi madre sola, que ellos estuvieron haciéndole compañía. Y las miradas de ella eran desagradables. Entonces yo me meto dentro de un baño y me empiezo a limpiar todo porque cuando yo salí de esa casa mi pelo tenía semanas sin lavarse y estaba sucia. Cuando yo entro, me baño, la ducha era como si fuera una cascada de un río que caía sobre mí. Y yo me sentía en paz. Pero por un momento escucho las murmuraciones de mis dos primas sobre mi persona. Cuando yo salgo, una de mis primas se me acerca y me toca el pelo. Y me dice, ¿qué es esto? Pareces una bruja. Y cuando yo la miro, pero con tanto enojo hacia ellas dos. Y le dije, que Dios te reprenda. Y ellas se miraban y se reían, como diciendo, ay, pero qué religiosa. Entonces yo la miraba y le decía, que Dios te reprenda. Pero como dije ya por segunda vez, se miraron entre ellas y se alejaron, se fueron de la casa. Cuando yo me despierto, yo me siento liberada, yo me siento en paz.
Y donde la casa donde no tenía esa persona era un demonio que lo tenían ahí presos. Yo salí, pero habían más que estaban ahí adentro. Y quizás esas personas que quedaron adentro pueden ser uno de ustedes. Pónganse delante del Señor, hablen con el Señor, oren para el Señor, pidan perdón al Señor. Porque esto es real, hermanos. Esto no es solamente de un sueño. El Señor habla a través del sueño, hermanos. En la misma palabra habla de José, que José era un soñador y los sueños de él se cumplieron. Y tenemos tantos versos bíblicos que podemos entrar sobre el tema de los sueños, como Dios advierte a su pueblo, a sus hijos. Para que ustedes puedan tener idea, les voy a contar más o menos del sueño de lo que yo tuve. Como les dije al principio, la casa donde estábamos ahí encerrados era el demonio que nos tenía ahí. Y los papeles que tenían en la mano, eso es la puerta abierta que nosotros abrimos y el enemigo toma autoridad sobre eso. Porque puede ser que ustedes hayan hablado sin darse cuenta y en el mundo espiritual quedó archivado. Eso es como un documento que ellos tienen y ellos tienen autoridad de tocarnos. Cuando ellos tienen ese papel firmado por nosotros, cuando declaramos con nuestra boca, ellos nos encarcelan los demonios porque nosotros le dimos autoridad. Cuando yo llegué a la casa de mis padres, eso era la casa de Dios. Cuando yo encuentro a mi padre es Dios. Y mi madre que estaba en la cama era Jesús. Así que, queridos hermanos, pónganse a cuenta con Dios sobre esto. Oren sobre esto que yo les estoy hablando, porque esto es testimonio personal mío. Y sé que va a ser de edificación para sus vidas. Clamen al Señor, arrepiéntanse, porque muchas veces, hermano, no nos damos cuenta que sin querer hablamos, maldecimos sin darnos cuenta. No que digamos algo de que te maldigo, no, sino que son palabras que en el mundo espiritual quedan archivados. Y cuando nosotros hablamos, murmuramos, sea lo que sea, que no sea de Dios, eso en el mundo espiritual nos encarcela. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque muchas veces también encarcelamos a nuestros hijos. Para algunos que tienen nietos, no nos damos cuenta. Ay, pero vos sos un inútil. Ay, pero vos no servís para nada. Esas palabras son encarcelamiento que nosotros mismos le ponemos a nuestros hijos. A nuestros esposos o esposas muchas veces decimos cosas y después como que nos arrepentimos. Porque el mismo Espíritu Santo nos hace sentir cuando estamos hablando algo que en la cual Él no estuvo de acuerdo, que algo que estuvo mal, en algo que nosotros pecamos. Pues cuando pecamos y el Espíritu Santo nos marca esos errores, directamente tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir misericordia. ¿Para qué? Para que no entremos en una cárcel espiritual. En mi caso fue por haber puesto escudo a través de mi familia y no haberle hecho permitir a Dios que avance para que lo que el Señor me prometió por mi familia entre en cumplimiento. ¿Por qué? Porque yo quería hacer con mi fuerza. Ustedes analícense, cada uno de ustedes, qué están haciendo o qué hicieron, qué dijeron, qué hablaron. Pídenle al Señor que le dé palabras cada vez que van a hablar con alguien, con su familia, con su esposo, con su esposa, hasta con nuestro mismo hermano en Cristo. Porque sin darnos cuenta, muchas veces nos encarcelamos nosotros mismos espiritualmente y maldecimos a nuestros seres queridos. Bueno, hermano, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que sea de edificación para cada uno.
y que sea el Santo Espíritu de Dios dándole la revelación, el discernimiento que uno necesita, la sabiduría, y que el Señor sea liberándonos de todas estas cosas, porque estamos en los últimos tiempos y vamos a ser mucho más atacados, y cada vez va a ser peor, hermanos, cada vez va a ser peor. Cristo viene pronto, prepárense y limpien su vestidura.